¿sí? Para compartir de la palabra. No sé si se han dado cuenta en qué libro estamos leyendo la Biblia. A ver, rápido, si se acuerdan del devocional. Apocalipsis. ¿En qué libro estamos leyendo el devocional? Apocalipsis. Apocalipsis, no, justamente en Apocalipsis no estábamos. ¿En qué? Nehemías, tampoco estábamos en Nehemías. No estábamos en Nehemías, pero si ustedes se dan cuenta el devocional, por ahí los chicos ustedes no saben, porque estamos hablando de los grandes que hacemos el devocional de los grandes. Y estamos viendo justamente un personaje a la mañana, ¿sí? Que es la vida de José, ¿sí? La vida de José. Y te voy a invitar a que abras tu Biblia ahí justamente en el capítulo 47, 41, por ahí donde estuvimos dando vuelta con el devocional. Y es algo interesante porque el título de este mensaje de hoy, se llama Contra viento y marea. Y parece que uno podría decir contra viento y marea, hablar de que estamos hablando de Jonás. Pero Jonás es el día domingo, ¿sí? Hoy no estamos día domingo, así que no vamos a hablar de Jonás. Pero sí el título está relacionado con esto, ¿no? Contra viento y marea. Y una de las cosas que me llama la atención, ¿no? Y creo que el escritor hacía hincapié en esto cuando leíamos el devocional, es cómo José, a pesar de las cosas que tenía en contra, como a pesar de que tenía muchas cosas en situaciones complicadas, él seguía permaneciendo fiel al Señor. A veces a nosotros, o en esta época moderna, ¿sí? Donde la cual las cosas cuando se ponen difíciles tendemos a abandonar. El otro día escuchaba una frase de un corredor que casi ya no está participando a nivel atlético, a nivel internacional, que es Usain Bolt. Y él decía, dice que para participar en una carrera de 10 segundos, de 15 segundos, él decía, yo entrené 4 años seguidos, dice. 4 años seguidos para tener el objetivo de correr y de ser el más rápido. Pero decía, hay gente dice, y él mismo lo dice de esta manera, hay gente que cuando pasan 2 meses no ve resultados, tira la toalla. Y se empieza a desganar y que no ve y que no pasa nada. Nos pasa a nosotros también, cuando a veces queremos comenzar una dieta y nos dicen 20 días baja 2 kilos y pasaron 20 días bajaste 100 gramos. ¿Viste? Entonces vos decís, ¿qué pasó? No, ya no quiero hacer más dieta, no quiero hacer nada porque no funciona. Nos desmotivamos, no somos disciplinados, no somos capaces de seguir adelante. Y una de las cosas que tenía José era una persona que fue muy obediente. Y yo puse acá una frase que a mí me llamó la atención también, que la obediencia no depende de la condición, sino de la convicción. La obediencia no depende de la condición, sino de la convicción. Y hay muchas veces que condicionamos al Señor. Entonces, cuando queremos servir al Señor, bueno, si tengo cierto nivel económico, entonces yo puedo servir al Señor. Si me sobran los tiempos, entonces yo puedo servir al Señor. Si me dan las cosas como las estoy planificando, entonces voy a correr tiempo para poder servir al Señor. Y muchas veces las condiciones no son las favorables. Sí, recién decía y comentaba de estos chicos que fueron a un campamento, seguramente habrán tenido un tiempo de bendición porque hubo muchas decisiones de personas que fueron a la iglesia a participar en esta campaña y se terminan yendo en el mismo día y en el mismo día el mismo colectivo se da vuelta, con casi todos los jóvenes que estaban yendo a la reunión que habían venido de visita a ese lugar. Y voy a decir, ¿cómo puede ser que pase una cosa como esa cuando una persona fue a buscar una bendición de parte del Señor y es congregarse con otras personas? Y entonces uno se pone a plantear las cosas que pasan. Si sigo al Señor, ¿me tiene que ir todo bien? Si sigo al Señor, ¿no tengo que tener cosas difíciles? Si sigo al Señor, ¿no me va a pasar cosas complicadas, una enfermedad? Recién hablábamos de motivo de oración de personas que estamos orando por ellos, por su recuperación, por un golpe de una enfermedad muy fuerte. Y no solo golpea a la persona que está pasando el momento de prueba, sino a toda la familia que está a su alrededor. Si hoy tuviéramos una persona en la cual tuviera como pasó en algún momento con otra persona en la iglesia que estaba con un cuadro de cáncer, y todos estaríamos detrás de la persona para ver cómo ayudarlo y cómo acompañarlo. Y sin embargo el Señor a su tiempo lo sacó de ese lugar y manifestó su bendición, su gracia, como cantábamos recién, para con esa persona. Ahora, yo quiero mostrarte un poquito cómo era la familia de José. No sé si alguna vez te pusiste a ver todos los hermanos que tiene José. ¿Sí? Los hermanitos que lo terminaron vendiendo, que lo terminaron enojándose con él, que le tenían bronca porque el papá marcaba diferencia y hacía cosas con el hijo que con los otros no había hecho. Y quiero invitarte a que abras tu Biblia, ¿sí? Para este primer punto, y yo lo puse la familia complicada.
¿Sí? Una familia complicada. Estamos viviendo un momento en el que la familia está complicada, ¿o no? ¿Sí? Vemos ahí personas, nosotros tenemos compañeros que por ahí se separan, vuelven a juntarse, vuelven a tener hijos, vuelven a tener otra familia y tienen con otro y con otro. Y hoy se llama eso las familias ensambladas, ¿sí? Porque tienen un poco de él y un poco de ella y después tienen los nuevos y así se va haciendo la familia. Y ya no era la familia como antes, papá y mamá, y 30 años de casado, 40 años de casado, 50 años de casado. ¿Cuánto tenía tu papá? ¿50? Habían cumplido 50 años de casado. Ya son cosas que no se ven. Ahora, fíjate ahí, el libro de Génesis, el capítulo 30. El libro de Génesis, el capítulo 30. Vamos a ver cómo comienza esta historia con los hermanitos de José. Ustedes se acuerdan que estos días vimos en el devocional, ¿sí? Que Jacob tuvo que trabajar por una de sus señoras. ¿Cuál era? Por Raquel. Había trabajado por Raquel. Y la noche de boda, mientras estaba por ahí, como solemos decir en Córdoba, un poquito copeteado, o con un poquito de copas arriba, el suegro aprovechó y le mandó a la primera, a Lea. Y yo me imagino haberse levantado a la mañana y haber mirado el costado y decir, ¿qué pasó acá? Que no me acuerdo de nada, pero tengo otra persona que no era la que yo había, por la cual estaba trabajando. Ahora, desde ese momento para acá, vieron que después vuelve a trabajar otros 7 años, por la segunda, que es justamente la que él amaba. Y desde ese momento comienza a haber conflictos en la familia. Entonces dice el capítulo, ¿sí? 30, versículo del 3 al 8, nos vamos a encontrar que ahí comienzan a aparecer justamente las sirvientas que tenía cada una de las chicas. Por ejemplo, Raquel tenía como sirvienta a Bila y Lea tenía como sirvienta a Silpa. Entonces, cuando leímos hoy en el devocional, no sé si se acuerdan en la mañana, que decía que, no sé si era hoy o ayer, que decía que José tenía 17 años y estaba, dice, apacentando con sus hermanos, con los hijos de Bila y de Silpa. Ahora vamos a entender por qué está apacentando con ellos y no con el resto de los hermanos. Y dice así en el primer lugar, capítulo 30, versículo del 3 al 8. Dice ahí el escritor, capítulo 30, versículo del 3 al 8. Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella, dijo. Y he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y darás a luz sobre mis rodillas, yo también tendré hijo de ella. Así que le dio Bila a sus siervas por mujer, y Jacob se llevó a ella, y concibió Bila, y dio a luz a sus hijos, los hijos de Jacob. Y dijo entonces Raquel, me juzgó Dios, también oyó mi voz, y aquí que dio un hijo, por tanto llamó el nombre de ese hijo Dan. Y concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio un segundo hijo a Jacob, y el nombre, bueno, y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Y ahí comienza una historia de una de las siervas. Ahora, el mismo capítulo 30, versículo del 9 al 13, ¿sí? Uno puede decir, bueno, Raquel no podía tener hijos, le entregó una de sus siervas, pero la hermana que ya tenía hijos no se quiso quedar atrás. Y dice el capítulo 30, versículo del 9 al 13. Capítulo 30, versículo del 9 al 13, dice, y viendo pues Lea que había dejado de dar luz, ella, había dado 4 chicos al principio, tomó a Silpa, su sierva, y la dio Jacob por mujer, y Silpa era sierva de Lea, y dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Y luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo de Jacob, y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Y ya tenemos que las 2 siervas tenían ¿cuántos hijos? 2 una, y 2 tenía la otra, ya tenía 4. ¿Sí? Ahora vamos a la familia, ¿sí? Vamos a la primera con la cual se casó Jacob sin querer queriendo, como dice el chavo, ahí en el capítulo 29 del libro de Génesis, versículo 31 al 35. Capítulo 29, versículo de 31 al 35. Y dice, vio Jehová que Lea era menospreciada, y dio hijos, pero a Raquel era estéril, y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Y concibió otra vez y dio a luz otro hijo. Y dijo, por tanto Dios Jehová, que yo era menospreciada. Y me habló también y me llamó su nombre, Simeón. Y concibió otra vez Dios a luz otro hijo. Y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo,
porque le ha dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. ¡Wow! Ya tenemos. La sirvienta tenía los hijos. 8. La primera esposa le dio todos estos hijos. Bueno, fíjense en ustedes. La primera esposa le da tantos hijos. Como Raquel veía que no podía quedar embarazada, le da a su sierva. Toma hijos, le da hijos. En ese tránsito que está teniendo hijos con esta sierva, la otra Lea le da a la otra sierva para que tenga los otros hijos, para que esa lucha, esa disputa de ver quién se llevaba o se robaba el amor de Jacob o quién le daba más hijos a Jacob. Y dice acá que en el versículo 35, y dejó de dar a luz. Que entonces, ¿quién comenzó a dar luz? La sierva. Ahora, fíjense ustedes en el mismo capítulo 30, más abajito, en el libro del capítulo 30, versículo 17 al 21, porque Lea vuelve a darle hijos a Jacob. Y dice el capítulo 30, versículo, déjame que lo vea, 17 al 21. Dice así el escritor, dice, y oyó Dios a Lea, y concibió, y dio a luz el 5.º hijo de Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Por esto llamó su nombre Isacar. Y después concibió Lea otra vez y le dio el 6.º hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó a su nombre Zabulón. Y después le dio a luz una hija. Y llamó su nombre Dina. ¡Wow! 6 hijos, mala sierva, mala otra sierva. Dijeron, bueno, ya está, se cerró acá la fábrica y no sigue más. Ahora, faltan los hijos de Raquel, de donde viene José. Y dice en el capítulo que estábamos leyendo, versículo 22, y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciéndome, añádeme otro hijo. Y más adelante, ¿sí? Ya en un viaje, ya cuando José no estaba, capítulo 35 del libro de Génesis, capítulo 35 del libro de Génesis y versículo 16, ahí nace el otro hijo que ella había pedido. Y después de que partieron de Betel, dice, capítulo 35, versículo 16, después de que partieron de Betel, había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en parto. Y aconteció que como había trabajado en parto, que le dio la partera, le dijo, no temas, que también tendrás a este hijo. Y aconteció que al salirse del alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Y así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. O sea, el último hijo de Raquel termina con su propia vida. Ahora, uno dice, wow, qué familión, ahí están todos, incluso una hija entre medio de todos los varones, ¿sí? ¿Qué puede haber pasado? Uno puede decir armonía entre los hermanos, entre los que ya eran grandes, entre los que eran hijos de siervas, entre los que era la hija de la amada y todo lo demás. Y justamente no era mucho lo que estaba pasando en la familia de José, cosas positivas. La primera de ellas la encontramos en Génesis capítulo 29, versículo 31. Génesis 29 y versículo 31. La primera de las cosas que vemos reflejada en la vida de la familia de José, en el seno de la familia de José, cómo las decisiones de los grandes pueden afectar la vida de los que están en la casa. Y dice el capítulo que estábamos leyendo recién, 29, versículo 31, y vio Jehová que Lea era menospreciada. Y saben que en esta familia una de las cosas que se manejaba era el menosprecio. Comenzó en el principio cuando cuando Jacob se enteró que la primera esposa que tuvo no era la que él amaba. Porque él le dijo clarito a Labán, yo quiero trabajar ¿por quién? Por Raquel. Y entonces cuando le dieron a Lea,
desde el momento que él está ya con Lea, no es la misma relación que tenía con Raquel, porque justamente Raquel es la que amaba y a Lea no. Sin embargo, el suegro le hizo todo el verso de que era una costumbre, que se tenía que casar la mayor, después la menor, y con todo ese verso lo único que estaba haciendo es tratar de tenerlo Jacob, porque Jacob era su fuente de bendición, para sus animales, para sus ganados, para todas las demás cosas. Pero lo primero que encontramos en esta familia es el menosprecio. Y fíjate lo más interesante que dice que Jehová vio ese desprecio. Jehová vio el menosprecio en la familia. Jehová vio que entre la hermana mayor y la hermana menor no había un buen trato entre ellas. Que había diferencia incluso por parte de Jacob. Porque Jacob también hacía diferencia. Ya con darle las mejores cosas a José y también darle la mejor parte a Raquel, estaba haciendo diferencia entre una y otra. Entonces encontramos que en el seno de la familia donde estaba José había desprecio. ¿Qué más había? Había menosprecio por la vida de otra persona. También había en el capítulo 30, versículo 1, fíjense lo que había. Otra cosa más. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia. Y aquí encontramos otra cosa entre medio del seno de la familia. La envidia entre una de las mujeres y la otra mujer, porque una tenía hijos y la otra no tenía hijos. Ahora uno se pone a pensar, ¿no? ¿No pasa muchas veces eso en las cosas en la familia? Que a veces hay envidia porque uno tiene, porque el otro no tiene, porque este tiene más, porque este tiene menos. Y nos encontramos que luchamos por cosas que a veces uno, si se pusiera a pensarlo realmente desde el punto de la perspectiva bíblica, no valen la pena. Pero en una familia como la de José, en una familia donde estaba Jacob, en una familia donde se hablaba de promesas, y fíjense en ustedes que las dos mujeres que hablan acá, que es Lea y Raquel, las dos siempre mencionan a quién, a Dios. Y dice, Dios oyó mi petición, Dios oyó o Dios vio Dios estaba presente. Pero había cosas que también estaban presentes en la vida de la familia. Había cosas que no habían sacado y que todavía estaban ahí. Entonces encontramos que no solamente había menosprecio, sino que también había envidia. Capítulo 30, versículo 8. ¿Qué más había entre medio del seno de la familia de José? Dice el versículo 8, y dijo Raquel, con lucha de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. ¿Qué había otra cosa? Luchas, peleas. No puede ser en una familia que haya lucha o pelea. Nunca vimos pelear a los chicos en nuestra casa. Nunca a veces papá y mamá también pelean. No, eso no pasa. Esas cosas no pasan. Acá estábamos hablando de que había una lucha encarnizada entre dos mujeres por ver quién era más fructífera para Jacob. Ahora, había una lucha, había peleas. ¿Qué cosa tan actual en las familias que pasan? Parece que uno lee la Biblia y dice, bueno, que estas son cosas que pasaban en la antigüedad. No, en la familia actual también pasan cosas como estas. Envidia, de lucha, de menosprecio. ¿Qué más había en este lugar? Capítulo 31 y versículo 34. Creo que el miércoles pasado habíamos hablado que la familia de Jacob se fue de Labán y no le dijeron ni sí ni no, no le dieron ni una explicación, no le quisieron agarrar sus cosas y se fueron. Ahora, dice que después Labán va a buscarlo. ¿Pero por qué lo va a buscar? Capítulo 31 y versículo 34. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ello y buscó a Labán por toda la tienda, y no los halló. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no puedo levantarme delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y buscó, pero no halló los ídolos. Le agarró los ídolos del padre. ¿Sí? No hay ídolos en nuestra casa. Yo no tengo ninguna virgen, tampoco tengo ningún crucifijo colgado. Pero ¿cuántas cosas ocupan el lugar de Dios en el seno de la familia? Raquel se había venido con los ídolos del padre, los trajo escondidos, y encima, cuando el padre los viene a buscar, termina haciendo ¿qué cosa? Se los termina escondiendo abajo y dice, estoy, como dicen las mujeres, hoy estoy en el periodo, no me puedo levantar. Pero tenía los ídolos ahí. Y en el seno de la familia había ídolos. En la familia de José. ¿Qué más había? Capítulo 37 del libro de Génesis,
capítulo 37 del libro de Génesis, y el versículo 37, versículo del 2 al 4, a ver si lo noté bien, capítulo 37, versículo 2 al 4, y dice así: esta es la historia esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa. Ahora entendés por qué estaba con los hijos de la sierva, porque no se llevaba bien con sus propios hermanastros. O sea, los hermanastros de la primera esposa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre las cosas malas de ellos, y amaba a Israel a José más que a todos los hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, ¿y qué dice? Y no podían hablarle pacíficamente. O sea que llegamos al punto donde había violencia en medio de la familia. No le podían hablar pacíficamente a José. Y ya lo vemos cuando en el versículo siguiente él habla de su sueño, y lo primero que le dicen a los hermanos: ¿qué vas a gobernar? ¡Oh, arriba nuestro! Y empiezan a manifestar el odio y el rencor que tenían para José. Ahora vos fíjate, con todas esas cosas, desde el punto de vista humano, podríamos decir que si un chico se porta mal, ¿está qué? Está justificado. Lo puede hacer. Porque mirá todo el entorno que tiene, mirá todas las cosas que están pasando a su alrededor. ¿Cómo no vas a pretender que el chico no salga igual? Y sin embargo, José marca dos cosas, que esto es lo que quiero compartirte en esta noche. La primera de ellas, capítulo 37 y versículo 2 que leímos recién. Y decía: e informaba José a su padre la mala fama de sus hermanos. ¿Qué es esto de informar al padre? Los comentaristas decían que no dice si el papá le pidió a José que le informaran cómo se comportaban los hermanos. No dice eso. Pero sí dice que él informaba al papá que los hermanos estaban teniendo una conducta que no era buena. ¿Qué dice ahí? Una mala conducta. Hacían las cosas mal los hermanos. No estaban haciendo las cosas bien. ¿Y saben cuál es la única forma de vencer, como dije recién al principio, contra el viento y marea las cosas? La primera de las cosas que nosotros tenemos que hacer es marcar la diferencia. ¿Cómo puedo marcar la diferencia? Podría actuar de otra manera. A veces escuchamos, lo escuchan en la escuela los chicos, cuando uno le responde mal al otro, cuando uno le termina pegando al otro. Dice: no, porque él me pegó primero, o porque él me dijo primero. Y a veces tenemos que darnos cuenta que podemos actuar de una manera diferente. Nosotros como papás, nosotros como hijos, podemos actuar de una manera diferente, podemos marcar la diferencia. Que José marcara el error de sus compañeros, de sus hermanos, no era porque él se creía mejor que ellos, sino porque se daba cuenta que lo que estaban haciendo estaba mal y él no quería ser parte de eso. Entonces de ahí se llama marcar la diferencia. Ahora, marcar las diferencias con las acciones. Y yo puse acá lugares, ¿no? La primera de las cosas, versículo 12, encontramos en la vida de José. Dice acá en el capítulo 37, versículo 12: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre Siquén. Y le dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas Siquén. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: dejate de echar, papá. Estoy viendo una película. ¿Qué le dijo? Heme aquí. ¿Sabe cuál es el primer punto? Marcar la diferencia en casa. No, pero los papás de mi alumnito de... No. Marcar la diferencia en casa. Marcar la diferencia dentro de tu casa. José era el lugar donde él marcaba la diferencia. Mientras los hijos le decían: sí, papá, vamos a hacer esto, pero hacían otras cosas, José escuchaba al padre y le decía: sí, padre, voy, aunque no me quieran mucho, pero voy a tener que ir allá. Marcar la diferencia en casa. ¿En qué otro lugar podemos marcar la diferencia? Dice ahí en el capítulo 39, versículo 7, 39, versículo 7 del libro de Génesis. 39, versículo 7. Dice: y aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso los ojos en José y dijo: duerme conmigo. Esta historia la vimos hace poquito. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa.
y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues, dice, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Sabe dónde marcó la diferencia José? En el trabajo. En el trabajo marcó la diferencia. Hasta el punto que Potifar dice, puso todo en las manos de quién, de José, para que administrara las cosas. En el trabajo tenemos que marcar diferencia. Por ahí los que tenemos relación de dependencia sabemos que tenemos que cumplir un horario, y tenemos que estar a horario, y tenemos que salir a horario, pero también tenemos responsabilidad dentro de ese ámbito que tenemos que cumplir. Marcar la diferencia en el ámbito de trabajo. Los chicos que están en la escuela, qué difícil es marcar la diferencia cuando todos los compañeros muchas veces no quieren hacer las cosas, ¿no? O cuando la mayoría decide no hacer lo que tiene que hacer. Estudiar, llevar una tarea, comprometerse con una actividad, responder bien a los compañeros. Pero Dios te puso ahí para que marque la diferencia. Para que en ese lugar también marque la diferencia con respecto a los otros que están allí. No porque seas mejor, sino porque tenemos a Dios de nuestro lado. Entonces, marcar la diferencia ahí, marcar la diferencia en el deporte. ¿O acaso cuando vemos jugar al fútbol no escuchamos muchas veces palabrotas? O jugadores que están ahí jugando y dicen, pásamela, pedazo de... Caramba, wow. Ahí justo cuando van a decir eso, marcar la diferencia. Si aquellos están diciendo palabrotas, yo no tengo por qué decir las mismas palabrotas que ellos. Porque Dios me dijo que tengo que marcar la diferencia porque soy su hijo. Y José marcaba la diferencia en su casa, en su trabajo. ¿Dónde más marcaba la diferencia? Capítulo 39, versículo 21 en adelante. Capítulo 39, versículo 21. Y dice así, pero Jehová estaba con José, ya estaba en la cárcel, y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel se entregó en la mano de José el cuidado de todo, los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. ¿Sabes cuál es la otra? Marcar la diferencia aún cuando pasamos desgracias. Una de las cosas que más nos golpea a nosotros los cristianos, a todos, ¿no? Es cuando fallece alguien. Si fallece alguien, a todos nos duele. Y a veces estamos con la persona que le falleció el ser querido y lloramos con él. Pero siempre hay algún pasaje que me llamó la atención, que lo leyeron en el sepelio de uno de mis padres, no me acuerdo cuál de los dos, que es el de 1 Tesalonicenses, que dice que nosotros debemos llorar por aquellos cuando mueren, nuestros seres queridos. Pero dice, no tenemos que permanecer con el luto durante años. Tenemos que hacer el luto, tenemos que hacer el duelo, tenemos que llorar. Pero dice una cosa ahí, que nosotros tenemos esperanza de que los vamos a volver a ver. Quienes murieron en Cristo, nos vamos a encontrar en la eternidad ¿con quién? Con Cristo. Entonces, ante la desgracia, uno puede marcar la diferencia. No te digo que no llores, porque vas a llorar. No te digo que no hagas luto, porque vas a hacer duelo, luto. Aún cuando Moisés murió, dice que el pueblo de Israel, ¿qué hizo? 30 días de duelo. ¿Por quién? Por Moisés. Por Moisés. Entonces, ante la desgracia, uno puede marcar la diferencia. También puede reaccionar de la manera que Cristo está esperando, que lo mostremos a Él en esa situación. Entonces, una de las cosas para vencer contra viento y marea es marcar la diferencia. Pero otra de las cosas, y con esto termino, es darle lugar a Dios. Capítulo 39 de este pasaje de Génesis, vamos a leer 3 pasajes que están relacionados ahí. 39:2. Dice ahí el escritor, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar ¿en qué? En su mano. ¿Sabes cuál es la palabra que quiero que prestemos atención? La palabra estaba. Aparece ahí, aparece en el versículo 21. Fíjate un poquito más adelante, el mismo capítulo. Pero Jehová dice, estaba con Josué,
y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el otro versículo es el mismo pasaje que estamos leyendo, y el versículo 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban en el cuidado de José, porque Jehová estaba con José. ¿Y sabe lo que significa la palabra estaba ahí? En el original significa tener lugar en. ¿Sabe lo que está diciendo acá José con su vida? Que le daba lugar a Dios en todas las cosas que estaba haciendo. Por eso Potifar miró y dice, acá Dios está en la vida de esta persona. Hasta Faraón se da cuenta de eso. Y dice el capítulo 41, y versículo 37, el libro de Génesis, capítulo 41, y versículo 37, después de que interpreta el sueño José, y le empieza a decir al faraón lo que tenía que hacer y lo que iba a venir en el futuro, dice el versículo 37, y el asunto pareció bien a faraón y a sus siervos. Y dijo faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Y saben lo que significa el Espíritu de Dios? Significa la mente y el corazón de Dios. Para poder revelar lo más íntimo del consejo de Dios a una persona que no creía en Dios. Faraón tenía un montón de dioses. Y sin embargo dice, hay algo en este José que yo no tengo, pero yo sé que está en él. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿a qué somos llamados? ¿Cómo se puede vencer contra viento y marea? Marcar la diferencia. Pero marcar la diferencia significa que otros van a tomar el punto. Marcar la diferencia. Los hermanos lo tomaron de punto, José. ¿O no? Lo tomaron de punto. Hasta el punto que ese tomarlo punto se transformó en un odio hacia José. Pero José mantuvo que su convicción de obedecer a su Señor. Marcar la diferencia y darle lugar a Dios en nuestra vida. Que realmente sea ese nuestro desafío. Viene por delante un montón de cosas. Por ahí estamos a las corridas, ya estamos cansados, ya estamos con incertidumbre, pero sobre todas estas cosas tenemos que darle tiempo a nuestro Señor y mostrarle al mundo que más que todo lo que nos está pasando, Él es un Dios real en mi vida y en tu vida. Vamos a orar para terminar y agradecer al Señor por este tiempo con su palabra. Padre, gracias te damos por darnos esta oportunidad, gracias porque podemos estar reunidos, Señor, para compartir las oraciones, para compartir los motivos y las cosas que nos preocupan, pero lo más importante de todo es que podemos compartir tu consejo en medio de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros, que nuestra obediencia sea por convicción hacia ti, Señor, de saber que tú estás presente, de que tú nos vas a acompañar, de que tú estás esperando que cada uno de nosotros te demos el lugar en nuestras vidas. Oramos y pedimos por tu iglesia, por todo lo que va a venir, por las cosas que hemos compartido. Oramos por aquellos que no han venido, que están desanimados. Oramos por aquellos, Señor, que todavía no te conocen, pero sabemos que estás preparando sus corazones para que lleguemos a ellos por la verdad. Oramos, Señor, para que se levante una iglesia que pueda honrarte, que pueda glorificarte, que